El pasado 4 de junio desarrollamos un conversatorio a través de un webinar llamado Los Nuevos Normales para la Educación en Colombia. Allí con nuestros invitados y participantes logramos revisar elementos claves que pueden apoyar el modelo de alternancia, combinar la presencialidad con la virtualidad, como la necesidad de redefinir roles, tecnologías y habilidades. Una de nuestras invitadas, Ivonne González, directora del Departamento de Lenguas Extranjeras y Culturas de la Universidad de La Sabana, nos compartió sobre los fundamentos claves del trabajo virtual en los nuevos normales de la educación en Colombia, respondiendo a preguntas de maestros, rectores e instituciones sobre los elementos que pudiéramos tener en cuenta para propiciar entornos eficientes de aprendizaje y estrategias pedagógicas para favorecer ese mismo aprendizaje remoto o incluso virtual de personas en condición incluso de discapacidad cognitiva. Los dejamos con la intervención de Ivonne González de la Universidad de La Sabana. Acelerar este proceso de transformación de una forma increíble, donde de la noche a la mañana nos tuvimos que reinventar en las instituciones educativas y poder llegar a los estudiantes desde esta nueva modalidad remota, la online, en los mejores casos virtual, y empezar desde la planeación a repensarnos como instituciones. Y ahí es donde yo digo que el COVID tiene su factor positivo en ese sentido, de llevar nosotros un ritmo muy lento en educación a, de nada, en días, en horas, en semanas, tener que reinventarnos. Otra cosa positiva que yo veo en esto que ha traído el COVID es que en educación es como si hubiéramos tenido durante años y años y décadas un manto negro cubriendo todo. Y de la noche a la mañana viene el COVID y nos quita ese manto negro y deja evidente las grandes brechas que tenemos. Brechas tecnológicas, de conectividad, de capacidades, de oportunidades, de recursos, de las condiciones en las que tienen que estudiar nuestros jóvenes que están con nosotros o los niños, y de las habilidades y las competencias que se requieren para en verdad tener procesos de formación que sean eficientes. Entonces, todas estas brechas quedan al descubierto y empezamos a enfrentarlas, a ver cómo las solucionamos y tratamos de cerrarlas poco a poco, y cómo en esta nueva realidad y en esta nueva normalidad, porque esta llega para quedarse, de atrás no vamos a volver. O sea, no vayan a creer que esto pasan unos meses, nos vacunan y llegamos a lo que éramos antes. Esto no va a ser así. Esta nueva normalidad hay que aceptarla, vivirla y acomodarnos a ella. Entonces, en esta nueva normalidad, ¿qué nos encontramos? Que tenemos una incertidumbre radical, y eso va a seguir así forever and ever, una transformación sin precedentes que vamos a tener que mantenerlas, adaptarnos a ella y estar transformándonos continuamente. Y tenemos que ver que la única forma de poder vivir esto es estableciendo unas rutas de aprendizaje individuales y diseñando unos ambientes de aprendizaje apropiados y variados y de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes. José, ¿puedes pasar por favor a la siguiente slide? Bien. Tenemos que desde nuestras instituciones educativas que mirar todo este que tenemos de los como diferentes aspectos que hacen que la educación se pueda dar. Entonces, están los estudiantes, están los profesores, están los padres de familia y nosotros como instituciones, y otra serie de aspectos que tienen que ver directamente con la educación, que son los ambientes de aprendizaje que tenemos que desarrollar y diseñar, la tecnología que toca ir implementando, los contenidos, que es importantísimo qué contenidos, cuándo, cómo, dónde, de qué forma, y los tipos de interacción. Pero ¿cómo teníamos esto? Desde las universidades, desde los colegios, desde el jardín, teníamos todo muy agarrado desde nuestro punto de vista y desde nuestras instituciones. Nosotros definíamos que tanta tecnología, que poco íbamos invirtiendo, que mucho íbamos invirtiendo, cómo le íbamos dando instrucciones a los profesores a hacer el approach con el estudiante,
qué tipo de ambientes de aprendizaje íbamos a ir dando para que los estudiantes pudieran desarrollar todo el conocimiento, sus actividades, pero siempre pensando muy en lo presencial y en la institución muy como, esta es mi institución, estas son mis paredes, este es mi campus, estos son mis edificios. Y las interacciones muy controladas desde nosotros. Pero viene y cambia todo esto a raíz del COVID y este proceso de transformación que tuvimos que hacer de la noche a la mañana, este acelerador que es el COVID. Y tenemos que darnos cuenta de que las cosas no vienen de la institución hacia todos estos aspectos, sino desde el estudiante, o sea, el estudiante como eje central, desde donde tenemos que partir y ver que las relaciones de todos los aspectos se dan de lo uno con lo otro. No es del estudiante con los contenidos simplemente, sino es de los profesores con los contenidos, el contenido con el estudiante con su ambiente de aprendizaje, y encontramos que esto no son relaciones únicas en una sola vía, sino un entramado donde todo depende de todo, todo se relaciona con todo y todo tenemos que tener en cuenta. Si empezamos a ver cada uno de estos aspectos y miramos qué pasó a raíz del COVID, cómo vamos a cambiar y dónde tenemos que empezar a mirar ya cómo funcionamos en la nueva normalidad, nos encontramos que las instituciones, como les dije hace unos segundos, no somos un conjunto de edificios e instalaciones. No es así. Nosotros no nos cerramos en nuestros muros y paredes. Nosotros tenemos que ampliar las aulas y salir más allá y ver que la institución abarca la comunidad en la que estamos, es la comunidad como el aula de clase, es el país, es el mundo, es todos los sitios con el que el estudiante puede interactuar y a los que puede ir y a todos los sitios donde puede llegar el estudiante. Entonces, se tiene que contar como parte de la institución y como parte de todo el proceso de formación de los estudiantes, el museo al que pueda ir, y es el supermercado, y es el parque, y es mi institución, y es el aula, y es su casa. Si miramos a los estudiantes, vemos que también tuvieron que correr a adaptarse a algo que no conocían antes, y era quedarse en sus casas, estudiar desde ahí y estar desconectados a través de un dispositivo y tener interacciones a través de pantallas. Y eso hace que ellos tengan que verse con que realmente se tienen que comprometer con su proceso de formación y que tienen que empezar a desarrollar unas nuevas habilidades si quieren salir adelante en esta nueva realidad. Entonces, los tenemos que empiezan siendo simples consumidores de contenidos, ahora digitales, variados, interactivos, a través de muchos medios, y empiezan a ver que es más valioso el trabajo en equipo. Pero como no nos podemos quedar con esta contingencia, sino que tenemos que aceptar esta nueva normalidad, tenemos que ver que el estudiante tiene que dar ese siguiente paso, y es no solamente comprometerse con su proceso, sino que tienen que ser los dueños y los responsables de todo su proceso educativo. Y ellos tienen que ayudarnos en el diseño de su ruta de aprendizaje. Y vemos un cambio grande que se va a dar y se está dando a los estudiantes, y es que no solamente consumen los contenidos, sino que entran a ser productores de contenidos. Y esos contenidos tienen que ser reales, relevantes, actuales, trabajando con sus compañeros y sus pares. Y es donde entran aquí dos nuevos términos muy importantes, muy actuales en esta contingencia y que van a ser nuestra nueva normalidad. Y es que tienen que ser co-constructores de esos contenidos, co-diseñadores de esos contenidos. Si nos vamos al lado de los profesores, vemos que así fuera el más rígido y el más old-fashioned que tuviéramos, empezaron a tener que ser flexibles, creativos, buscar cómo guiar a los estudiantes, empezar a curar recursos de ese mar de información que hay y empezar a facilitar el proceso más que a enseñar. Ese término de enseñar empieza a cambiar a facilitadores de los procesos de formación. Y ven que tienen que hacer un esfuerzo grande en construir unos ambientes de aprendizaje que sean productivos y eficientes y que verdaderamente enganchen al estudiante. En la nueva normalidad tienen que dar ese siguiente paso, y es ver que también son co-constructores y co-diseñadores de contenidos, no solamente entre pares, sino también con los estudiantes. Y tienen que verse como unos grandes generadores de experiencias de aprendizaje
que tienen que ser significativas y de impacto. Ustedes lo tienen que haber vivido en sus instituciones, el que puedan haber recibido quejas de estudiantes que dicen, no, pero es que yo para qué me conecto si la clase de ese profesor es malísima, es aburrida, yo no aprendo nada, mejor me meto en YouTube y busco un tutorial, me va mejor. Entonces, ahí vemos que ya eso de ser un mal profesor o llegar a improvisar o no hacer actividades significativas, ya eso ya pierde vigencia, ya no podemos darnos ese lujo porque el mismo cliente que es el estudiante nos va a exigir que lo que hagamos con él y que las actividades de educación que queramos desarrollar con ellos tengan para ellos relevancia y tengan algún impacto y en verdad les faciliten sus procesos de formación. En cuanto a los padres de familia, se vieron de la noche a la mañana con 24/7 sus hijos chiquitos, mitos y grandes en la casa estudiando y ellos viendo cómo hacían para poder ser parte del proceso y poderles, aunque sea, ayudar de cierta forma a que fuera exitoso ese proceso. Y empiezan a ver que ellos son un complemento muy importante en eso de enriquecer las experiencias de aprendizaje de sus hijos. Y en la nueva normalidad, ya tenemos que ver, tienen que realmente estar comprometidos con el proceso. Ya no es eso de que mandan a los hijos a la escuela, entonces de 7 de la mañana a 3 de la tarde ya salieron de ellos y allá en la escuela, en el colegio, en la universidad, que se encarguen de la formación, sino que ellos tienen que ser parte del proceso porque en esta nueva normalidad la presencialidad va a ser parcial. Vamos a tenerlos mucho más tiempo en casa y en muchas actividades variadas en las que tenemos que comprometer y ayudar. En este COVID como acelerador, en este tema me gusta mucho, que es el de los contenidos, vemos que para que pudiéramos insertarnos en este mundo globalizado y tener relevancia e impacto, pues tenemos que tener estos contenidos que son locales, o sea, globales y locales, reales, interactivos, tienen que ser significativos y tienen que estar alineados con problemas reales de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, del mundo, y tienen que ser interdisciplinarios. Eso lo estamos viendo ahora en estos cambios que estamos teniendo en las instituciones de educación. Pero en la nueva normalidad hay que agregarle más, porque aparte de todo eso, tenemos que llegar a nuestros estudiantes a través de diferentes plataformas tecnológicas, hacer real aquello de la interdisciplinariedad y trabajar por proyectos donde las áreas del conocimiento no son silos aislados unos del otro, sino que en el proyecto uno tiene que mirar diferentes aspectos y llegar a diferentes áreas del conocimiento. En un proyecto se ve biología y se ve química y se ve matemáticas y se ve física. O sea, hay que hablar ya en términos holísticos e interdisciplinarios y buscar que estos contenidos tienen que ser lo suficientemente flexibles para que estas unidades de conocimiento permitan la customización como quien tienes una caja llena de fichas de Lego. Esos tienen que ser los contenidos de la nueva normalidad. Y yo tomo esos Legos y empiezo a armar mi figura según las necesidades que yo tengo. Ya esa entrega de contenido donde primero va la unidad 1 y después entonces viene la 2 y yo te doy la secuencia y esto es así porque yo lo digo y yo publisher te lo entrego así, ya eso pierde vigencia en la nueva normalidad y necesitamos unidades flexibles que se vayan adaptando a estas nuevas actividades de clase y a este nuevo contexto. Y la gamificación entra aquí a jugar un papel esencial para en verdad enganchar al estudiante y hacer que su proceso de formación sea tal que él se goce estar en esa actividad y empiece a crecer en su formación. Hay muchas cosas que tenemos que aprender del mundo de los juegos, que tenemos que traer a educación. Cuando uno ve a cualquier joven en un videojuego, lo ve súper enganchado, busca información para ver cómo pasa de un mundo al otro, busca para el amigo que está jugando el mismo juego para aprender de él. Y todo este tipo de cosas tenemos que traerlos a nuestro ámbito. En cuanto a la tecnología, pues claro, hubo la noche a la mañana de correr a ver qué herramientas utilizábamos en nuestras instituciones para poder conectar y comunicarnos con los estudiantes. Pero ahora
ese no se puede quedar solo ahí y tenemos que aprovechar ese gran crecimiento que ha habido en el mundo del EdTech para llevar a que puedan ellos utilizar múltiples dispositivos y que cualquier herramienta o cualquier plataforma que estemos utilizando hable con otra. O sea, ya esas que esta no me sirve sino con esta marca y esta con este desarrollo, no. Ahora todo tiene que ser interconectable para que nos funcione la nueva normalidad y que nos sirva para llenarnos de data, de información que podamos analizar para ayudar a los estudiantes a ubicarse en ese camino del aprendizaje y sobre todo ir a lo predictivo. La analítica predictiva es un mar increíble que nos puede ayudar muchísimo a guiar a nuestros estudiantes en este proceso. En cuanto a los ambientes de aprendizaje, pues sí, el COVID nos lleva a que tengamos que trabajar de manera remota y empezar a utilizar estos ambientes virtuales de aprendizaje para llegar a nuestros estudiantes. Pero la nueva normalidad nos lleva a que busquemos de tantas herramientas que se están desarrollando, cómo las podemos incluir en lo que estamos haciendo desde nuestras instituciones para crear estos ambientes inmersivos, para utilizar realidad virtual, aumentada, realidad extendida, empezar a jugar entre qué va blended, qué va presencial, qué va virtual. Y esto del HyFlex ya les cuento qué es. Porque ¿qué pasa? Ya hoy en día un estudiante no te va a entender ni va a aceptar que le digas que se vaya 2 horas en su carro a meterse en un trancón para llegar a una institución educativa para hacer una actividad que no tenga relevancia, que no tenga significado para él y que hubiera podido hacer de manera virtual haciendo un clic y sin moverse de su casa. Entonces tenemos que empezar a redefinir ese tipo de actividades y de ambientes y de acciones que vamos a hacer con los estudiantes para lo que sea presencial, sea realmente que tenga que ser presencial y sea significativo. Y lo que no, se vaya a lo virtual. O sea, ya no podemos jugar con el tiempo y el desplazamiento de las personas si no existe un verdadero por qué hacerlo y que sea en verdad tomado como importante el momento presencial para unas actividades que generen valor en el estudiante. En cuanto a la experiencia, las experiencias de aprendizaje, si bien ya lo dije, tienen que ser significativas de impacto, tienen que ser prácticas, tienen que ser relevantes. En la nueva normalidad nos tienen que llevar a que haya sentido de pertenencia al estudiante y que entienda por qué lo que está haciendo y por qué lo que está estudiando lo está vinculando en el mundo y lo está llevando a aportar a la solución de problemas reales. En aquel aspecto que tiene que ver con la interacción, tenemos que ver que si bien con el COVID empezamos a utilizar diversas herramientas para el trabajo colaborativo y para la comunicación en línea, tenemos que ver cómo llegamos a impactar la interacción que hay entre los estudiantes y los estudiantes con los profesores y con las instituciones para que se enriquezca el proceso entre unos y otros. O sea, hay que darle una gran relevancia a la interacción, sobre todo cuando es la interacción presencial de un estudiante con el otro, para que haya apoyo entre pares, aprendizajes entre pares y podamos llegar a crear comunidades de aprendizaje. Como lo dije antes, en el mundo de los juegos eso pasa. Siempre el que juega el juego X encuentra en el mundo, en Rusia, en la China, en Japón y en Perú, quién más está jugando ese juego. Hay una creación de comunidades y se comparten información entre ellos. Igual tiene que pasar en educación. Y por último, las nuevas competencias, que es una nueva realidad y este tener que trabajar remoto y tener que trabajar de manera virtual con nuestros estudiantes, necesita de ellos el desarrollo, y nosotros como instituciones y como educadores tenemos que encontrar la forma de ayudarlos a desarrollar esas competencias de curiosidad, autodirección, autonomía en este mundo y en esta nueva normalidad. Es que no sobrevivimos, ya no tenemos quien nos lleve de la mano y ven y escribe aquí y haz esto. No, hay que desarrollar competencias de autonomía para ser dueños de nuestros procesos de formación. Tenemos que pensar en el otro. Obviamente resiliencia, no se lo tengo ni que decir, ya llevamos tantas semanas encerrados que si no desarrolláramos esa competencia nos enloqueceríamos.
manejo del tiempo. Y ya en esto del manejo del tiempo hay una cosa que me gusta mucho. Ya no somos nosotros como institución o como educadores que decimos, bueno, tienes un break de 3:15 y entonces me vas a leer el libro de 4 a 5 y después hace la tarea de 6 a 7. No, ya el estudiante ve cuáles son sus momentos de descanso, cuáles son sus momentos de estudio, sus momentos de hacer las actividades prácticas. Esto es lo que aporto en esta primera fase de esta conversación. Muchísimas gracias, Ivonne. Bastante interesantes sus comentarios respecto a lo que nos significa esta nueva normalidad. Invitamos a que revisen las intervenciones de EDT Partners como de Discovery Education, donde se profundizan temas fundamentales en referencia a los ambientes de aprendizaje en la nueva normalidad, como los elementos a tener en cuenta para propiciar entornos eficientes de aprendizaje. Igualmente, sobre las respuestas a las diferentes preguntas que nos hicieron nuestros participantes. Hasta pronto.